En 1991, tras el colapso de la Unión Soviética, algunos residentes eran afortunados al ser propietarios de un garage. Estos sitios eran utilizados para almacenar equipo agrícola, raciones de alimentos o herramientas. Uno de los locales afortunados era Alexander Komin, un residente de la zona rusa de Viatskaya Polyani. Pero Komin utilizó este garage entregado por el gobierno para desarrollar una historia bastante oscura. El espacio inicial era de 4 por 6 metros, pero Komin decidió cavar alrededor de 9 metros de profundidad dentro del mismo. Esta especie de búnker sirvió para albergar a varias personas durante 4 años. Los objetivos de Komin eran claros: crearía un reino subterráneo, en el cual vivirían sus esclavos, tendrían más de 100 hijos suyos y trabajarían a su servicio. El 21 de julio de 1995, en el Tribunal del Distrito de Viatskaya, se esperaba a Tatiana Kosikova para declarar. Ella estaba acusada por robo menor, pero la acusada nunca se presentó. Al ir a la casa de su madre a indagar por el paradero de Tatiana, encontraron a esta mujer con lágrimas en los ojos. Ella decía que su hija se había ido hace 5 días y no había regresado. La policía inicialmente pensó que podía tratarse de una fuga, pero al indagar más a fondo, las autoridades notaron un patrón repetitivo. 4 mujeres más habían desaparecido en la zona en los últimos 6 meses. Tatiana Melnikova, de 35 años, también había desaparecido en el área, al igual que Vera Tolpayeva, de 33 años, y Evgeny Shishov, de 37 años. La policía no lo sabía, pero todos los desaparecidos se encontraban en el mismo lugar. Dentro del garage, propiedad de Alexander Komin, había iniciado una excavación subterránea. Cuando algún vecino curioso le preguntaba a Alexander qué estaba construyendo, este respondía que un almacenamiento de verduras. Pero la profundidad de la excavación ponía en duda el real propósito de la misma. Komin días atrás se había contactado con un amigo suyo de un trabajo anterior, el ingeniero Alexander Michev, al cual le propuso la idea de construir el búnker. Con esto en mente, ambos hombres se pusieron a excavar. Alexander Michev incluso pensó que luego podría tener su propio búnker y sus propios esclavos. De acuerdo al plan inicial, los cautivos deberían dedicarse a cultivar hortalizas, aunque también pensó dedicarse a criar panteras para luego vender sus pieles. Pero Komin tuvo una mejor idea. Compró 2 máquinas de coser y las introdujo en el búnker. Ahora tendría su propia empresa de confección. Además, compró tela y colocó un par de camas y mesas. Además que acolchonó todo el lugar para hacerlo insonoro. Todo estaba listo, lo único que hacía falta eran los cautivos. La crisis que golpeó a la ex-URSS en los años 90 trajo consigo personas desesperadas por empleo o alguna forma de ingreso. Entre estas personas estaba Vera Tolpayeva. Ella conoció a Alexander Michev en diciembre de 1994. Ella le había pedido que le regale un cigarrillo. Michev le invitó una copa y ella aceptó. El sujeto la condujo al garage en donde siguieron bebiendo. Ahí le presentó a Alexander Komin. Cuando Vera estuvo lo suficientemente ebria, le colocaron una sustancia en la copa. Una vez inconsciente, la colocaron sobre una caja de cartón y la bajaron al búnker. Cuando despertó, le dijeron que ahora trabajaba para ellos. Ella trató de huir, pero fue inútil, pues ambos la dominaron.
Lo que sucedió los siguientes días se puede resumir como una serie de golpes, abusos y maltratos. Luego la pusieron frente a una máquina de coser para que ella empezara a trabajar, pero fue inútil. Vera no sabía coser. Intento tras intento, todos los trabajos se arruinaban. Es aquí cuando, harto ante la situación, Comin le exige a Vera que traiga a una amiga suya que sepa hacerlo. Ella habla de una amiga suya llamada Tatiana Melnikova. Alexander Comin va a buscar a la mujer en la dirección que le dio Vera. Al llegar al lugar se encuentra con Nikolai Malaj, el ex de Tatiana. Comin le pide la dirección donde puede encontrar a la mujer. Y finalmente, los invita a ir al garage por un tema de trabajo y la pareja acepta yendo junto a él. La operación fue igual. Una vez embriagada, Tatiana es bajada al búnker, pero ahora tenía un testigo del cual Comin se tenía que deshacer y lo que planifica le sale perfecto. Comin le sirve la bebida a Nikolai pero con pastillas. Una vez inconsciente, lo desnuda y lo deja a la intemperie sobre la nieve. La idea era que al ver que él presentaba niveles altos de alcohol en el organismo, piensen que murió por hipotermia al haberse derrumbado en el exterior. Y eso es lo que sucede. Su muerte es determinada como un accidente. Tatiana sufrió los mismos maltratos que Vera, pero al contrario de esta, ella pasaba día y noche cosiendo, elaborando ropa interior y batas. Ella trabajaba 16 horas al día para cumplir con la exigencia de Comin de 32 batas diarias. El trabajo era arduo y había aumentado considerablemente, pese a las condiciones adversas, pues las cautivas eran alimentadas con pan, agua y cereales. Tenían baldes para que puedan hacer sus necesidades y asearse una vez en la semana. Comin las había amenazado con golpearlas si dañaban algo dentro del búnker. De acuerdo a cómo iban las cosas, Comin pensó que hacía falta fuerza masculina en el lugar y busca a la siguiente víctima. Comin conoció a Eugene Shishov y pensó que era el adecuado, ya que era fuerte y robusto, aunque tenía problemas con el alcohol. Comin lo convenció para que bajara al búnker, para que le ayude con algunos trabajos. En el lugar Comin le puso grilletes, pero Eugene en ese momento comete un error crucial. Le dice que es electricista. Y Comin, al contrario de ver esto como una ventaja, pensó que él fácilmente podría desactivar la electricidad que había puesto en las gradas que subían desde el búnker y todos podrían escapar. Así que decide eliminarlo también. Comin elabora una espeluznante especie de silla eléctrica improvisada. Una vez terminada, coloca ahí a Eugene y lo electrocuta, muriendo al instante. El cuerpo de Eugene fue subido por un montacargas hasta la superficie y enterrado en un bosque cercano. Su cuerpo fue encontrado, pero la investigación no progresó y Comin sale impune nuevamente. Vera de alguna manera se había ganado la confianza de Comin y gracias a esto él decide enviarla afuera del búnker para que le traiga a otra mujer. El 16 de julio de 1995 Vera salió del búnker y regresó con Tatiana Kosikova, la cual necesitaba dinero ya que pese a trabajar como cocinera en una empresa no le habían pagado su sueldo por más de un año. Vera la lleva al garage, donde le presenta a Comin. Él le ofrece un trabajo, pero antes le sirve un vaso de alcohol. Hasta ahí recuerda a Tatiana. Después de ese día sería una esclava más en el búnker. Las mujeres seguían trabajando día y noche sin descanso. Pero tanto Tatiana Kosikova como Tatiana Melnikova se conocían, y esta última le promete que idearía una forma para escapar. Comin siempre estaba atento a lo que sucedía en el búnker.
al igual que Alexander Michev. Pero un día Tatiana Kosikova encierra a Komin en una de las habitaciones y atora la puerta con un sartén. Ella subió las gradas para escapar y pedir ayuda, pero Komin logró salir de este lugar y atraparla. La ira de Komin se desbordó, la castigó con una manguera y la arrastró de regreso al lugar. Una vez estuvieron abajo, les dijo a las mujeres que debían elegir entre dos opciones: o se dejarían tatuar la cara con la palabra esclava, o les haría la sonrisa de Glasgow, que consiste en un corte de oreja a oreja hacia la boca. Después de este intento fallido de fuga, las medidas de seguridad de Komin se extremaron. Ahora usó grilletes y cadenas para atarlas a las paredes. Las cadenas eran lo suficientemente largas para que ellas pudieran trabajar. A finales de 1995, Komin hace que Vera salga nuevamente para traer a otra mujer, pero esta vez Vera no regresó. Komin no se preocupó, estaba muy seguro que ella no lo delataría, así que salió él mismo a traer una nueva esclava. Tatiana Nasimova era una joven de 27 años que pasaba sus días en la estación del tren. Ella no tenía hogar y tenía un retraso mental, por lo que no fue difícil llevarla. Dentro del lugar, Komin la llamó Oksana, pues ya había dos Tatianas más. Con Oksana las cosas fueron diferentes. Komin abusó de ella repetitivamente. Esa empresa fraudulenta de Komin también había cambiado. Ya no solo confeccionaban batas, sino también túnicas para sacerdotes. Y luego regresó a la idea original del invernadero, así que sembró pepinos, hizo que los cosechen y los vendió. Pero Komin se dio cuenta que un vecino preguntaba demasiado por el calor que salía del lugar, así que desmanteló el invernadero. Un día Komin se encuentra casualmente con Vera en la calle y la convence de regresar al búnker, ofreciéndole el cargo de gerente de ventas. Ella le cree y regresa al lugar. Vera le dijo a Komin que si no le pagaba bien, lo denunciaría a la policía. Esta vez Vera no regresó sola al búnker, llevó a otra mujer. Esta chica se llamaba Irina Ganyuskina. Ambas eran vecinas y estaban bebiendo cuando se encontraron con Komin en la calle. Cuando Irina despertó, se dio cuenta que era prisionera. Con el paso de los meses, Komin se empezó a aburrir de Oksana. Además, se quejaba porque ella no podía trabajar debido a su trastorno mental, así que decidió que debía deshacerse de ella. Tatiana Melnikova le dijo a Komin que la dejara libre porque debido a su condición, ella no lo delataría. Es más, ella pensaba que estaba en un centro de estudios de costura y que Komin era su maestro. Pero Alexander Komin se negó, así que empezó a matarla de hambre día tras día. Finalmente le dio a beber anticongelante. El plan inicial de Komin era llevar el cadáver de Oksana en un trineo hasta la morgue, pero él pensó que un hombre lo vio y abandonó el cuerpo. Este fue descubierto, pero esta muerte tampoco se investigó. La siguiente en la lista de Komin era su leal esclava Vera. Komin pensó que ella lo delataría, así que la amarró a una mesa y le clavó agujas debajo de las uñas. A las otras mujeres les había dicho que ellas tenían que eliminarla, pero Vera les quitó ese peso de encima, eligiendo tomar voluntariamente veneno. Su cadáver fue arrojado al exterior y descubierto días después por pescadores del área. Los días siguieron transcurriendo y a las dos mujeres llamadas Tatiana se les ocurrió la idea de que Irina, la más joven y dulce de las cautivas, empiece a enamorar a Komin para hacerle bajar la guardia. Irina acepta, es así que ella empieza a escribirle poemas y ser amable con él, y Komin cae. Las mujeres del búnker, por el hambre, a veces comían cáscaras de papas fritas, pero cuando se interesó en Irina, él les llevaba leche, cereales y carne.
Inmediatamente él puso sus ojos y toda su atención en Irina. Pero al contrario de lo que las mujeres esperaban, él no la subía del búnker, sino que él bajaba, y en un cuarto justo al lado de donde las otras mujeres trabajaban, tenía sexo con ella. Incluso puso un pequeño espejo desde este lugar para poder vigilar a las esclavas. Esta rutina se volvió casi diaria y para todas era algo incómodo y repulsivo. Pero poco a poco Comin la empezó a llevar a su departamento y pronto hizo planes para casarse con ella. Irina tenía una pequeña hija de 2 años, así que Comin la amenazó. Si intentaba escapar o denunciarlo, la perjudicada sería su hija. Comin, totalmente enamorado de Irina, le empieza a decir que estaba harto del búnker y que quería dejar todo eso atrás. Las mujeres notaron que había ingresado tanques de gas al lugar. La intención de Comin era explotarlo todo. Comin se había obsesionado en tener hijos con Irina. Tenía el sueño de formar una vida junto a ella. Pero esto no sucedía. Así que un día tomó una jeringa con su esperma y la introdujo en ella. Irina quedó embarazada en 2 ocasiones, pero las 2 veces tuvo abortos espontáneos. Comin vendió su departamento para comprar uno más pequeño y con las ganancias planeaba pagar la boda. Es así que Comin, Irina y la pequeña empiezan a vivir juntos, comprando todo para la celebración y para la vivienda. Durante esa época, Comin planeaba realizar una tercera inseminación, pero días posteriores la hija de Irina estaba enferma y Comin ese día tenía que salir por un negocio urgente. Y por primera vez le permite a Irina llevar sola a su hija al pediatra. Alexander Michev, que siempre la vigilaba, ese día estaba en el hospital por una operación de estómago. Irina no lo dudó. Ese era el momento ideal. Aunque las 2 Tatianas, aún esclavizadas en el búnker, pensaron que ella siguió su vida junto a Comin, olvidándose de ellas, lo primero que Irina hizo fue ir directo a la policía. Una vez en comisaría, la mujer empieza a relatar todos los horrores, pero la policía no le cree. La historia de un búnker subterráneo con mujeres dentro de él, siendo forzadas a trabajar con caras tatuadas, parecía ser demasiado fantasioso, así que le piden que se retire y deje de ver programas de terror. Además, la amenazaron con enviarla a un psiquiátrico. Fue hasta cuando Irina empezó a dar nombres de las mujeres atrapadas cuando le creyeron, pues eran desaparecidas que sus familiares buscaban. Cuando la policía llegó al garage 198, encontró la terrible escena. Ambas mujeres corrieron a los brazos de los agentes, aliviadas de ser rescatadas. Comin, durante el reconocimiento, intentó llevar a los agentes hacia abajo, pero Irina ya les había advertido que tenía cilindros de gas en el lugar y que Comin planeaba hallarlos. Una vez detenido, Alexander Comin se mostró sereno y dijo no arrepentirse de nada. Dijo que amaba a Irina a pesar de haberlo entregado. La vida de Comin durante su infancia fue normal, pero en la adolescencia empezó a meterse en líos y peleas. Una de ellas lo llevó a prisión, en donde conoció a otro prisionero, el cual estaba detenido por haber esclavizado a personas para que trabajaran para él. Había encerrado a varias personas sin hogar para que pintaran cuadros y luego él los vendía. Durante esa detención, Comin trabajó en el centro de costura que tenía el lugar, aprendiendo a confeccionar. Cuando salió de prisión, estudió para ser sastre e intentó trabajar en esta área, pero las condiciones laborales de ese momento eran bastante duras y no encontró nada. Comin siempre tuvo en mente la idea que su compañero de prisión le había dado. En ese entonces él tenía 18 años, así que pasaron 20 años esperando el momento perfecto para ponerse manos a la obra. Alexander Michev, su cómplice, también fue detenido.
Ambos confesaron 4 asesinatos. En 1999, Comyn es condenado a cadena perpetua y Michev a 20 años de prisión. Pero Alexander Comyn no soportó mucho tiempo el encerramiento que él mismo había proporcionado a otros. A los pocos días de su sentencia se autoeliminó, abriéndose la arteria de la ingle. En cuanto a Alexander Michev, él siempre sostuvo que fue obligado mediante amenazas de Comyn que lastimaría a su familia. En 2017 ya estaba libre y murió a los 55 años. Tristemente, en un programa de televisión lo llevaron a él y a Irina, y ella tuvo que soportar tener frente a ella a uno de sus captores, desmintiendo sus acusaciones y revictimizándola. El futuro tanto para Tatiana Melnikova como para Tatiana Kosikova no fue tan bueno como se esperaría luego de su liberación. Ambas, al contrario de ser acogidas por la sociedad, fueron continuamente rechazadas y juzgadas por no haber escapado del búnker. Al estar marcadas por los tatuajes en su rostro, nadie las quiso contratar. Inclusive se hizo una colecta para poder borrarles los tatuajes de la cara. Eran $400, pero nadie colaboró y vivieron así el resto de sus vidas. Algunas veces fueron vistas recogiendo sobras de la basura y murieron pocos años después de vivir en libertad. Irina tampoco fue tratada como una víctima. Muchos pensaron que fue cómplice de Comyn al vivir con él y aceptar su pedida de mano. Hasta la actualidad recibe insultos y es juzgada cuando se recuerda este trágico caso, pese al paso de los años. Irina solamente dice que para salvarse a sí misma, a su hija y a las mujeres, tuvo que fingir ese tiempo amar a un maníaco, asesino, violador y torturador que, como era de esperarse, más que buscar la producción de prendas de vestir, ansiaba tener el poder y control.